Buenos días a todos, mi nombre es Marina Tricherry, soy responsable de marketing de Liveware y junto a nuestro partner de DRZ Corporation les damos la bienvenida a este segundo webinar de la serie Smart Data Evolution. En el evento de hoy tendremos dos presentadores, Delmar Asís, CEO de DRZ Corporation, y Estela Tornavene, especialista de datos de Liveware, quienes hablarán sobre cómo asegurar la gestión de datos maestros para una gestión eficiente. Estimamos una duración total de 1 hora, dedicando 10 minutos a una sesión de preguntas y respuestas al finalizar las presentaciones. Durante el evento podrán ir dejando sus preguntas a través del panel. En caso que el tiempo no nos permitirá atender todas las preguntas, les enviaremos respuesta vía email. También recibirán una breve encuesta vía email que nos ayuda a conocer su opinión y a enriquecer los contenidos para futuros eventos. DRZ Corporation es una compañía líder en soluciones tecnológicas para la gestión de datos empresariales, gobierno de datos completo y datos 360. DRZ transforma datos en activos de negocios accionables. Son distribuidores de las soluciones de datos de TIBCO, Cinsort e Infogix, reconocidas a nivel global como líderes en el mercado por Gartner y Forrester. La sede central para la TAM se encuentra ubicada en Brasil, con oficinas distribuidas en América del Sur y en América Central. Un amplio portfolio de clientes de primer nivel avalan sus soluciones y servicios. Liveware, empresa líder, somos una empresa líder en ingeniería de software y soluciones digitales, con más de 35 años de trayectoria. Acompañamos a las organizaciones adoptando tecnologías y prácticas que le permiten avanzar de manera integral en su camino de evolución y transformación digital. Nos especializamos en arquitectura 360, soluciones para datos empresariales y desarrollo de software a medida, brindando consultoría, coaching y mentoring on demand. Clientes también de primera línea ya han confiado en nuestros servicios y avalan nuestra trayectoria. Ahora, sin más, cedo el espacio para nuestros presentadores. Quien comenzará será Estela Tornavene. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, Estela. Perdón, tenía un problemita, estaba preguntando, ¿me escuchan bien? ¿Ven bien? Los saludé, etcétera, pero evidentemente toda esa parte se perdió. Aprovechemos que tenemos en este momento entonces las coordenadas a favor, les presento brevemente la agenda del día. Vamos a hablar de datos maestros. La convocatoria que ustedes recibieron seguramente decía MDM. MDM refiere a Master Data Management, es decir, la gestión de los datos maestros de una organización. Vamos a definir qué son esos datos maestros, vamos a hablar de las problemáticas más comunes que tienen que ver con los datos maestros y con la masterización de datos. Vamos a dar algunas prácticas respecto de los datos maestros. Vamos a hablar de soluciones de datos específicas para la gestión de los maestros. En este caso, Delmar nos va a presentar la herramienta de TIBCO,
EBX, una solución de primera clase mundial, la que llamamos The All-in-One Solution, ¿sí? Es como la primera indiscutida desde hace mucho tiempo, vamos a saber por qué. Y finalmente vamos a terminar con una serie de claves respecto de cómo avanzar de manera inteligente en esto del Smart Data Way que estamos promulgando, cómo ser inteligentes en nuestra aplicación práctica y en la implementación de MDM para las empresas. Por supuesto, vamos colectando preguntas y todo lo demás, como les decía Marina, para responder en la parte final, para poder ayudarlos a consolidar todos estos conceptos. Muy bien, hablamos de datos maestros entonces y sus problemáticas más comunes. Cuando hablamos de datos maestros, la palabra maestro es una palabra que tiene un cierto peso, son los datos rectores, los datos directores, los datos esenciales, los datos que estructuran los modelos de información de las empresas. O sea, no son cualquier dato. Como especie de sinónimo, que no lo es tanto, podemos hablar de datos esenciales o de datos críticos. Son vocabulario de otra época, si se quiere, pero lo hemos escuchado referir de tal manera. Hablamos en general de activos de información, que son los que de alguna manera articulan o estructuran el negocio. Son como el ADN empresarial. Los habrán escuchado mencionar de esta manera y son datos que se refieren, en principio, a 4 tipos de activos. Los activos relativos a las personas, partes, roles, participantes, como quieran llamarle. Los activos relativos a las cosas físicas, materiales que se administran en una empresa. Los activos que refieren a los lugares donde las empresas prestan su conjunto de servicios o ofrecen sus productos. Y los conceptos que hacen a lo que la empresa se dedica o comercializa. Es decir, si se fijan, son piecitas de información. Una persona, una oficina, un lugar, un almacén, un producto, un material, por decir algo, ¿sí? O otro tipo de cosa, un servicio, si se quiere, que no tiene una entidad física. O sea, una pieza. Cuando podemos pensar en individualizar una pieza de información y cómo esa pieza juega y se articula en el conjunto de un mapa de información que hace a cómo la empresa guarda la información, la usa, la distribuye, etc., estamos pensando en los maestros o en los datos esenciales. No cualquier dato cumple con esas características, ¿sí? Hay datos que naturalmente se originan a partir de transacciones, por ejemplo, ¿sí? Son datos de relacionamiento. Tal día, tal hora, tal cliente compró tal cosa, transacción. Ahora, este es el cliente, este es el producto, lo compró en tal lugar. Esas son las piezas esenciales. ¿Se entiende la diferencia? Díganme si en algún momento hay datos que les generan dudas respecto de cuáles serían esenciales y cuáles no. Hay muchísimos tipos de datos y no estamos hoy para charlar de los tipos de datos, las clasificaciones y las especificidades de cada uno. Solo para enfocarnos a día de hoy en esto. Entonces, por eso decimos, son los datos, son las piezas clave, son las que dimensionan, y acá ya empezamos a hablar de atributos del diseño de información. Hay datos dimensionales y no dimensionales. Con los dimensionales trabajamos distinto y armamos arquitecturas y diseños de información que usan eso para proyectar el resto. Entonces los vemos distinto que a lo demás, porque son justamente las piezas maestras. Son los que arman toda la estructura y los que de alguna manera definen cómo se trabaja con todo lo demás. Entonces son dimensiones principales para todo lo que es analítico, ¿sí? Son datos operativos esenciales para el negocio. Están distribuidos, ¿sí? en términos diarios entre múltiples fuentes, ¿sí? Son datos que muchas veces están superpuestos entre las aplicaciones, entre los almacenamientos de datos, en diferentes bases de datos, si lo quieren ver así.
Y las aplicaciones los comparten, es decir, bueno, los datos de los clientes, los datos de las oficinas, ¿dónde están? Y están en el CRM, en el ERP, en los sistemas diarios, en los de atención a clientes, etc. Y la mayoría de los usuarios, grupos y áreas de negocio los comparten, los utilizan. ¿Por qué? Porque son cross a los proyectos, a los procesos empresariales. Entonces, estos datos están por todas partes. ¿Sí? No nos va a quedar duda que son los más importantes. Ahora bien, ¿qué pasa con estos datos tan importantes? Tienen un valor altísimo. Su valor no es que esté fragmentado, sino lo que está fragmentado es la distribución de esa información. Las múltiples aplicaciones los almacenan en diferentes lugares y puede surgir casi naturalmente la duda de este dato que estoy tomando de este almacén de datos o de tal base de datos, ¿está actualizado? ¿Sí? ¿Cómo sé que no cambió en el ratito que estoy haciendo este análisis o tomando esta decisión? ¿Sí? ¿Estos son todos los datos que tengo o debería consolidar tal vez de otra fuente de información? O sea, imagínense la cabeza del tomador de decisiones a diario que está trabajando con los activos más importantes, pero le queda de alguna manera como este residual de la duda de si de verdad tiene ante sus ojos toda la información que necesita en este momento para su análisis de negocio, para compartir la información con quien sea, hacia adentro o fuera de la empresa, ¿sí? O para tomar la decisión operativa que tiene que tomar. Si los datos estuvieran todos juntos, si pudiéramos confiar, si la fuente fuera la fuente de la verdad, qué distinto que sería cuando estamos hablando de los datos más importantes de la empresa. Creo que me siguen hasta ahora y saben a dónde vamos a llegar, ¿sí? A llegar a que con estos datos, los más valiosos, los más esenciales, con este conjunto de problemáticas, nos cuesta tener una iniciativa de empresa basada en sus datos, con niveles de certeza, con niveles de calidad en la toma de decisiones y en las acciones. Justamente, si lo vemos punto de vista de la empresa, lo primero que se nos ocurre pensar es, bueno, esto cuesta plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye la productividad de la gente y de los equipos en el momento en que empiezan a hacer trabajo manual para consolidar los datos, para buscar la información, hacer chequeos, ¿sí? Imagínense que va a haber gente en tarea de apoyo, ¿sí? Buscando, consolidando, asegurando, chequeando. La gente del equipo de BI tampoco trabaja tan naturalmente, si tiene que hacer montajes completos de información de múltiples fuentes. ¿Y qué pasa? Invierten todo su tiempo trabajando en el montaje de la información más que en hacer un análisis más inteligente. Entonces, como que el recurso está puesto en un lugar que no es el lugar donde se obtiene el mejor valor. ¿Sí? Espero que compartan este razonamiento. ¿Sí? Estaríamos poniendo el trabajo de la gente al servicio de algo que no es el lugar donde entregan lo mejor de sí. Por otro lado, todo el tiempo estamos dudando, ¿sí, pero son los datos más importantes de la empresa? Sí, pero fíjate. Entonces, ahí hay como una pérdida de la calidad y de la capacidad. El impacto de estos errores no solo es hacia adentro de los equipos, como veíamos recién en este pequeño escenario de trabajo, sino que también llega hasta fuera de la empresa. Impacta a los clientes en el sentido de que si yo llego a un cliente con información incorrecta, por un lado le puede llegar a molestar, ¿sí? Puede tener como una mala percepción de lo que la empresa hace y gestiona respecto de sus datos, ¿sí? Y por el otro lado va a sentir que ni lo conocen, entonces tal vez tampoco la oferta del producto o servicio llegue en el mejor momento de la mejor manera. Por otro lado, si ya nos independizamos un poquito de la gente, o sea, cómo se trabaja hacia adentro, cómo se percibe hacia afuera, y nos ponemos a pensar en los otros actores, los actores inteligentes, los algoritmos que nos acompañan para hacernos la vida más fácil en las empresas a día de hoy, tampoco se benefician si estos datos no están consolidados, integrados, etc. El algoritmo más inteligente, ¿sí?, produce resultados no tan óptimos cuando el conjunto de datos de base es
incompleto, inexacto, superpuesto, no es de buena calidad, etc., sobre todo si son los datos esenciales. ¿Qué inferencia hace el algoritmo? ¿Qué me recomienda hacer? ¿Cómo aprende de un conjunto de datos si el conjunto de datos viene de cualquier lado, la versión no es la más actualizada, no está del todo completo y tiene inconsistencias? Bueno, no termina sirviendo ni hacia los equipos adentro de la empresa, ni a fines operativos, ni a fines analíticos, ni es bien percibido hacia afuera, ni tampoco apoya el crecimiento de la inteligencia empresarial, ¿sí? Hablando de problemáticas, me parece que ahí tenemos unas cuantas aristas. Respecto de esto, ¿cómo se hace para mejorar? O sea, entendimos los datos, entendimos los problemas. ¿Cómo se mejora? Bueno, se mejora haciendo algo que es un nombre técnico. Se mejora masterizando. O sea, los datos no surgen maestros porque sí. Hay datos críticos, hay datos esenciales, hay datos más importantes que otros. Nunca serán maestros hasta que los mastericemos. Masterizar es una práctica. Masterizar es un verbo, es una acción, que es como ponerle un nombre en común a un conjunto de cosas que hacemos, de buenas prácticas, de acciones, de gestión sobre los datos, para asegurar que los aspectos más críticos están cubiertos. Lo que hacemos cuando masterizamos es, por un lado, definir que los datos maestros no van a estar por ahí dispersos entre N.000 aplicaciones, cada una creada con su propio propósito, sino que van a pertenecer a un reservorio de datos, a un repositorio común, único, central para toda la empresa, al que llamamos muy pomposamente la única fuente de la verdad. La masterización, el Master Data Management, se concentra en producir eso, una fuente de la verdad. Tremendo objetivo, que sea una y que esa una además consolide todos los datos, que asegure su calidad para todos los usos operativos, analíticos, hacia adentro, hacia afuera de la empresa, para la inteligencia de negocio, para que los algoritmos los tomen de buena calidad, de la manera que tiene que ser. Están todos los datos y están todas las reglas que aplican para todos los usuarios que las quieran usar y con inteligencia suficiente para que aprenda de los usos de esos datos y de esos conjuntos de reglas aplicados a ellos. Y además, con la inteligencia y la capacidad operativa suficiente para distribuir estos datos a todas las aplicaciones que lo necesitan. Es algo así como un mecanismo de diálisis para los datos esenciales de las empresas. Están en un solo lugar, custodiados por las reglas que lo ameritan. Y desde ese lugar los datos se distribuyen a todas las aplicaciones que lo necesitan, a todos los procesos que los utilizan hacia adentro y hacia afuera, y a todos los grupos interesados. Así que en vez de estar en N.000 lugares, con todos los problemas de inconsistencia de los que veníamos hablando, van a estar en un lugar único, la fuente de la verdad. ¿Sí? Es ambicioso el objetivo, y para cubrir ese tipo de objetivos tan ambiciosos, tenemos que direccionar muy claramente qué se va a hacer con eso, cómo se va a llevar adelante. El cómo, claramente, ya a esta altura, bueno, esto es un poquito más de lo que ya vimos, o sea, tanto para objetivos operacionales, como lo ven acá en la parte izquierda, para todo lo que es operativo en una empresa, como para todo lo que es analítico, como lo ven sobre la derecha, como todo para lo que es hacia afuera, y hablamos del compliance, y hablamos de la parte normativa de cada sector. Ustedes sabrán su empresa, cuánto requerimiento de cumplir con información hacia afuera tienen. Claramente los datos maestros tienen que estar consolidados, tienen que venir de la única fuente de la verdad, y todos tienen que ver lo mismo, por esto de que se distribuyen de una manera única, curada, sanada, idealizada para todos. Cuando hablamos de Master Data Management, el mismo concepto aplica a lo que llamamos datos de referencia, el reference data. Los datos de referencia son otro conjunto de datos comunes, no voy a profundizar en eso porque se nos va el tiempo, que son datos tipo clasificadores, nomencladores, jerarquías, códigos, ese tipo de información que es importante que haya un solo lugar en común donde están definidas
y que se utilizan de manera compartida, ¿sí? Son datos que en general son externos a la empresa y son datos que nos sirven para proyectar, para analizar y para segmentar, ¿sí? No para dimensionar. El uso que hacemos de esos datos son diferentes, pero la problemática es común, es decir, tienen que estar en un solo lugar y todos los tenemos que conocer, cuidar y gestionar y consumir de la misma manera, desde una fuente única. De acá en adelante, obviamente lo que les voy a recomendar ya lo saben, pues ya nos vienen escuchando. Cuando la problemática es muy particular, muy específica y tiene el nivel de impacto de lo que estamos hablando, obviamente, ¿qué les vamos a recomendar? Usen soluciones específicas. La adocracia, como forma de gobierno de información, de la que vamos a hablar en el próximo webinar, donde hablamos de gobierno de la información, la adocracia no es la mejor práctica. O sea, hago lo que puedo con lo que tengo a la mano, ni me estoy haciendo cargo de las consecuencias. Siempre les vamos a decir, utilicen soluciones específicas. Existen soluciones específicas para datos maestros que nos permiten todo lo que esos datos en particular requieren. Desde recopilar, gobernar, consolidar, hacer toda la distribución, lo que decimos integración bidireccional con todas las aplicaciones, manejar también la parte de analítica, visualización, etcétera, todo lo que necesiten. No quiero consumir más tiempo, quería que quedara muy claro cuál es la problemática de la que estamos hablando, de qué estamos hablando y el nivel de impacto que tiene a nivel organizacional para cualquier empresa basada en información. De acá para adelante los voy a dejar con Delmar, que nos va a empezar a comentar respecto de soluciones específicas para MDM, en particular las que DRZ en este caso conoce y distribuye para todas sus empresas clientes, las bondades que tienen estas, las especificidades, y volvemos al final con un pequeño cierre respecto de qué hay más allá de las herramientas. Muchas gracias. Buen día a todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy para hablar de una solución tan importante que juega un papel fundamental en las organizaciones actuales. Y obviamente acá al final del día nuestro objetivo con las acciones es poner y organizar los datos principales de las empresas. O sea, transformar datos que son muy importantes en activos de negocios razonables. O sea, hoy en día tenemos muchos datos, como habló Estela, pero muchas veces no están disponibles, gobernados y también que sea sencillo accionarlos. Entonces, vamos a hablar de nuestro portafolio de soluciones. Como ya mencionó Estela, trabajamos con IBX en la región de Latinoamérica, que es una solución de Tíbico, que está ahí en el cuadrante del Gartner y de otros institutos. Y también muy cercana vamos a tener un lanzamiento de una nueva solución de MDM enfocada como servicio, o sea, una plataforma con servicio que te va a permitir desarrollar las cosas rápidamente y cumplir un papel fundamental de organizar sus datos. Después, vamos a hablar un poco de los clientes. Tenemos clientes en Argentina y toda la región, en Brasil, en Colombia, en México. Aquí lo que vemos es que EBX no es una solución para una vertical de la economía, o sea, tenemos bancos, tenemos cadenas de hoteles, tenemos la industria como Michelin y otros ítems. En Argentina tenemos a Edenor, que son nuestros clientes, Arcos Dorados y así adelante. O sea, cumplimos la tarea de organizar los datos principales de las empresas. Y luego vamos a ver o qué es la solución EBX. Es una solución, primero, que es multidominio, o sea, con solo una solución tú puedes manejar todos tus activos de negocio.
En otras palabras, es decir, puede manejar los datos principales de sus clientes, de sus proveedores, de sus colaboradores, de impuestos, de itens financieros, localidad y otros. Y todo eso es implementado en un modelo de datos de MDM que llamamos de que sea directamente conectado al negocio. O sea, esa solución se fue desarrollada hace 20 años, está evolucionando y siempre enfocada al negocio. Obviamente, para las personas de TI es muy sencillo usarla. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz gráfica sencilla de usar, sencilla de aprender y obviamente también está disponible para todos los actores de la empresa y todos los actores se van a usar la solución. Obviamente tenemos una estrategia de empezar pequeño, con una metodología y sacando provecho de la solución con quick wins y siguiendo con la solución para profundizar y para tener los otros controles. Con eso, lo que más vemos es que van a ganar por todos los colaboradores de la solución. Un poco más de la solución, o sea, primero, la solución te permite crear todos los dominios solo con una instalación. O sea, no hay que crear 2 instalaciones, 3 instalaciones. Obviamente, por ser el hub principal de datos y también, como habló Estela, MDM tiene que ser la fuente de la verdad para todos los datos principales de la compañía independiente de la aplicación. O sea, va a consolidar y organizar, unificar y garantizar que el dato esté aprobado y gobernado. Y con esto tenemos que hacer las integraciones, poner todos los usuarios, conectar todos los ítems y garantizar que esta aplicación va a estar disponible. O sea, en otras palabras, en términos técnicos, es decir, que esa solución es toda cluster, es toda de alta disponibilidad. Y obviamente la solución también es una solución agnóstica. Usted puede ponerla, sus datos, sus metadatos, las cosas en cualquier base de datos del mercado. O sea, la solución no es un lock-in, no es un black box. Y obviamente también hoy en día podemos poner la solución local que llamamos on-premise, podemos poner en la nube o hasta mismo poner de una forma híbrida. Y la solución está ya certificada para los principales tipos de cloud, con Azure, AWS, GCP y otros, ¿sí? Y por fin, si es una solución que está para los usuarios del negocio, también está disponible para cada usuario elegir su idioma, elegir si quiere ver la cosa en español, en portugués, en inglés o en francés, cual lo quiera, ¿sí? Entonces, es muy importante. Bajo de todo eso, la solución te va a permitir crear un proceso de negocio. Además de gerenciar, un gran diferencial de la solución tener un workflow muy completo, robusto y confiable. Y para hacer un resumen, ¿dónde creamos el MDM? ¿Cómo hacemos el roadmap para crear el MDM? O sea, al primer momento creamos o que llamamos de modelos semánticos. ¿O qué es modelo semántico? Son nombres, palabras del negocio. O sea, no necesitamos seguir el nombre de columna del ERP, de la base o de una aplicación. Creamos un modelo de negocio que se va a conectar a distintos ambientes, pero el usuario va a usar las cosas que son de sus conocimientos. Porque una de las preocupaciones de la solución que el engagement de los usuarios sea rápido y también que no genere problemas de aprendizaje, que tiene problemas de ver cosas que son completamente nuevas. O sea,
hacer con que las pantallas, los nombres, los flujos, sea de su conocimiento los términos, que sea sencillo de usarlos. Por esto, además de crear este modelo de datos que llamamos de semánticos, también usamos de un modelo ágil para gerenciar, con las sprints, con todo. Obviamente, si vamos a crear un dato único, necesitamos hacer la parte de sacar los duplicados, los ruidos, sacar las cosas que no están correctas y crear lo que llamamos del Golden Record, del registro de oro, que en otras palabras significa que vamos a tener un registro que es la combinación perfecta de todas las informaciones que tiene distribuida por las distintas bases de datos. Con esto, en general, volvemos a mirar el dato completo, o sea, sacar el nombre correcto, la dirección, sus servicios, todos conectando en solo único sitio. Con esto, vemos cómo hacer y cómo conectar a distintos ambientes, pero al final del día la solución te va a permitir trabajar y generar los datos de una forma única, de una forma sencilla y producir el dato que se va a ser usado por el negocio, por las aplicaciones, por distintos ítems. Y también en este momento usted puede ver, además de crear su registro de oro, usted puede ver si tiene fraudes, si tiene cualquier ítem y también tener sus flujos de aprobación, sus flujos de reconciliación, no solamente de alta de un cliente, baja o modificación de un cliente. Obviamente, por la parte técnica, la solución te brinda con control de versiones de reglas, el historial de todos los registros o lo que pasa, y también tiene un motor de herencia que te permite usted crear una regla y usarla múltiples veces para no correr el riesgo de desarrollar algo nuevo y de cero, ¿sí? Otro punto muy relevante, muy importante a la MDM es ver cómo las cosas están conectadas. O sea, cómo se conecta un cliente a sus servicios, de un cliente a sus productos, esos productos a sus impuestos y esos productos, si nuestro cliente tiene un proveedor, ¿a cuál es el proveedor o los proveedores? Isso llamamos de jerarquías, o sea, conectar las cosas correctas y poner eso de una forma adecuada. ¿Sí? Y luego empezamos a hablar un poco de organizar la cadena de datos, o sea, organizar quién es el dueño para poner los permisos correctos, para organizar adecuadamente y para que los usuarios sepan quién es el dueño, quién está responsable para accionar si tiene un problema o si tiene una dificultad o si tiene una duda, sea lo que sea. Isso llamamos de data stewardship, o sea, organizar cómo son los dueños, los organizadores, los responsables por los datos. Además de la pantalla de la solución, que es toda por una HTML5, también te brinda una forma de conectar con una app que está disponible para iOS y también para Android. O sea, es una forma sencilla que va a te permitir de, además de la pantalla, no necesita instalar nada en su computadora, en su desktop, es toda por el browser, que puede ser un Google Chrome, un Safari, sea lo que sea, puede ser un Firefox, y de ahí también tener la parte de la app. Y llegamos al final, que es el Data Governance. Acá, DRZ tiene una solución de Data Governance corporativo, que es InfoGix, Datos 360, pero todo el MDM tiene que tener la parte de gobierno de datos de los maestros.
IBIX lo tiene. O sea, garantizar las políticas, los compliance. ¿Cuáles políticas? De datos sensibles, de PII, PCI, GDPR, LGPD y otros compliances. ¿Sí? Con esto, garantizar también la seguridad tiene que ser a nivel de columna. O sea, tengo que proteger los datos, saber que los datos sensibles van a estar protegidos. Porque ahí van a estar las informaciones más importantes de la empresa. Junto con esto, buscamos siempre los niveles máximos de seguridad. Hoy en día tenemos muchos bancos que usan nuestra solución. Por ejemplo, a Citibank, a JP Morgan, tenemos al Banco PNP Paribas, a Barclays y otros clientes. O sea, además de todas las funcionalidades, seguridad en nuestra solución es prioridad. ¿Por qué? Porque somos los guardianes de los datos principales de la empresa. Y para el cierre, este dato tiene que se distribuir por las aplicaciones. Tiene que conectar y ver las requisiciones de las aplicaciones. Y de ahí tenemos múltiples formas de integraciones, que puede ser por servicios los más distintos. Los principales es con REST, con SOAP. Hay otros tipos como mensajes, como JMS, con MQ, tiene otros tipos de distribución de los datos. De ahí adelante, vamos a ver un poco cómo gerenciamos esos múltiples dominios. Entonces, acá en pantalla, primero, usted puede ver que tiene naranja, que tiene ojo, y también tiene lo que llamamos de modelo de datos, que es un point and click. Y de ahí, usted puede gerenciar en solo una pantalla todos los dominios. A la izquierda, usted puede ver que tiene organizaciones, que tiene el gobierno, que tiene entidades legales, tiene todo ahí. Con esto, distribuir la información de una forma sencilla y también se puede conectarse, se puede desarrollar, se puede consultar por distintos niveles, pero en una pantalla muy sencilla. Y por ser un HTML5, obviamente los colores, el look and feel, se va a quedar con el look and feel de nuestro cliente. O sea, usamos generalmente dentro del portal de nuestros clientes tener la parte del MDM. Y obviamente, como habló Estela, también la solución es una solución que además de ser multidominios, también puede tener sus datos referenciales, que son muy importantes. Las tablas de referencia de ciudad, de productos, de localidades, de códigos, de jerarquías, pueden estar ahí. ¿Cuáles son las ventajas que van a estar ahí? Poner esto en jerarquías, poner eso organizado por flujos y distribuir las jerarquías que va a estar correctamente en todas las aplicaciones. O sea, garantizar que va a estar ahí por el proceso de negocio. Al final del día, como hablamos antes, vamos a buscar los quick wins. Pero, ¿o qué vamos a entregar al final del día? Un dato que sea completo, que esté todo adecuadamente con la parte de calidad de datos, la parte de chequeos, y que se fue a través de un flujo de negocio. O sea, al final del día, es tener un dato confiable. Tener la visión 360 con las jerarquías y hacer la combinación e enviar los datos a las transacciones. Y con esto podemos tener la visión completa, cómo se conecta nuestros clientes, nuestros productos, nuestros empleados, nuestros impuestos y otros ítems. ¿Sí? Con esto vamos a buscar que todo esté conectado directamente al MDM, que es
el hub de los datos principales de la empresa. La parte de modelaje, como hablé antes, siempre vamos a hacer una modelaje semántica y van a ser en una pantalla muy sencilla. Tenemos múltiples posibilidades de crear los modelos de negocio. Esta es una ventaja muy grande del LibX, que te permite crear modelos, importar modelos o crear modelos de cero. O sea, es decir, que acá usted va a tener una pantalla sencilla de crear, de desarrollar, de hacer todos los datos. Para que su nuevo dato maestre tenga los datos principales. O sea, su maestro va a tener todas las columnas que tiene las tablas de las aplicaciones, pero puede tener un ítem adicional. Puede tener un nuevo ítem que el negocio lo necesita. Con esto te va a blindar de una forma sencilla a crear un modelo para el negocio sin restricciones. Que hoy en día, si usted necesita poner una columna más en su RP, en su base, te va a tomar mucho tiempo. Y usted puede ser que va a tener que hacer en todas las aplicaciones. Al reverso de hacer esto, póngalo en LMDM. Como hablé antes, necesitamos hacer todo el proceso de calidad de datos del maestro, ¿sí? Entonces, hacer la parte de limpiar, de duplicar, con algoritmos que sean inteligentes para buscar los datos de distintas formas y de completar el registro de oro. Muchas veces el registro de oro se puede venir de parte de una fuente, parte de otra fuente y parte de otra fuente. Y al final del día, lo que nos interesa es tener el dato completo y confiable. Y obviamente es muy importante saber que un día se instala, se tiene una dirección. A otro día se movió a otra ciudad. Entonces, ahí tenemos que tener el historial de nuestros clientes o de nuestros empleados. Y además tener la versión de las reglas, o sea, una regla de crear un cuerpo de producto o de crear una cuenta o de crear un servicio, va a tener ahí los códigos. Y para esto, tener las versiones. Como hablé antes, un punto muy importante de la solución es las jerarquías, o sea, crear las jerarquías basadas en el modelo del maestro que se crea en la solución. Que muchas veces esas jerarquías no existen, pero el negocio lo necesita tener visibilidad, lo necesita ver cómo están las cosas, ¿sí? Y obviamente crear un número distinto de jerarquías para un departamento de CRM, para otros de fiscal, para otro de legal. Con esto tenemos la visión del todo. Y siempre, como hablé, tenemos que tener más control de los datos. Tenemos que aplicar las reglas de compliance. Pero con esto necesitamos conocer quiénes son los dueños. Necesitamos hacer empowerment de los usuarios, de los ítems que son responsables de cada persona o de cada grupo o de cada departamento. Y obviamente tener una facilidad de encontrar los datos con fácil y tener la facilidad de descubrir con un clic quiénes son los dueños. Si tengo la parte de comunicar. Además de permitir subir en la solución los documentos. Documentos personales, documentos de un contrato, documentos de una transacción. ¿Sí? Y esto, además de la interfaz gráfica, por los browsers de Internet, también hacer por las aplicaciones de mobile, como está disponible para iOS o para Android.
acá tenemos, como hablé, en nuestro portafolio, tenemos una solución de datos 360, que es InfoGix, o de Data Governance Corporativo, que es InfoGix, pero cualquier solución de MDM tiene que brindar la parte de gobierno de los maestros. Y acá tenemos la parte de gobierno, o sea, tenemos el flujo que es muy potente para hacer tareas complejas, flujos paralelos, hacer con SLAs, hacer con prioridades, hacer escalonamiento y todo el nivel de seguridad. Junto con isso, também hacer el single sign-on, o sea, usar su usuario de rede para garantizar que es un punto importante de conexión en la solución. Y con esto, cerro la parte de las soluciones. Esté atento que vamos a enviar la invitación para el lanzamiento de nuestra nueva solución que vamos a dar a nuestro portafolio, una solución de MDM que va a traer como una plataforma. Ahora vuelvo acá con Estela para que hable de la cierre para un MDM inteligente e estratégico. Estela. Y acá estoy con ustedes, gracias Delmar. Retomando un poquito la charla que teníamos al principio, espero que estemos todos claros respecto de lo que son los datos maestros, lo que requieren los datos maestros para hacer una buena gestión y cómo esto impacta en todas las áreas de la empresa y en todos los conjuntos de actividades, tanto las operativas internas que utilizan estos datos en el día a día de sus procesos, todo lo que es la parte analítica y todos los usuarios que consumen productos de información que se obtienen a través de las áreas de BI y de las áreas de procesamiento de información que no tienen que ver directamente con los aplicativos. Y por el otro lado, todos los usuarios, espectadores externos de esta información y de cómo la empresa lo gestiona y lo direcciona hacia afuera, desde las áreas de compliance hasta los clientes finales y la percepción que el mercado tiene de cómo la empresa utiliza su información y direcciona desde las campañas hasta lo que fuere que les interesa hacia afuera. Lo importante que es, me parece que no tiene lugar a duda, el tema es, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? ¿Y qué hacemos con esto? Tiene que ver con, si tuviéramos que resumirlo en unos pocos pasos, en esos pocos pasos, ¿qué diríamos? Bueno, primero, lo que decimos siempre, elegir los objetivos. Y el famoso elige tu batalla. En este caso es, ¿cuáles son los datos críticos para, o los datos más esenciales, los datos candidatos a ser maestros para esta organización? Al momento actual, con sus objetivos estratégicos actuales. O sea, hay datos que no admite duda respecto de si son esenciales, son críticos, los queremos masterizar, pero es el momento ahora, tenemos el foco de las áreas de negocio puesto en eso, las iniciativas de cambio digital o como se llamen para su organización, ¿están puestas en eso? Tal vez no sea el momento. Como siempre decimos, metodológicamente, queremos pensar inteligente para ser inteligente. Entonces hay que ver dónde está puesto el interés de la empresa a momento actual y direccionar que todas las empresas, todas las iniciativas que estén de información estén alineadas con eso. Entonces, elegir el objetivo que tiene consenso, el objetivo que tiene oportunidad, el objetivo que tiene recursos, ¿sí? Entonces, empezar por masterizar por objetivos, ¿sí? Ahora bien, ese objetivo seguramente, si refiere a un dato maestro, un dato esencial, cruza las miradas de muchos grupos, ¿sí? Siempre hablamos, esto es cross equipos, cross perspectivas,
siempre son proyectos que atraviesan toda la organización. Fíjense que hablamos de áreas de negocio, no hablamos de la gente de IT. La gente de IT nos va a ayudar con toda la parte de las aplicaciones, como siempre, pero acá lo que necesitamos es inteligencia de negocio, ¿sí? Es objetivo de negocio, el que esté mejor posicionado al momento actual para demostrar rápidamente con Quick Wins los beneficios de hacer masterización de datos. Miradas de negocio, ¿cuántas todas? ¿Cómo se mira todo 360, como les dijimos en el webinar anterior? ¿Sí? Después, además de eso, ¿cómo sabemos de qué estamos hablando? Bueno, lo dibujamos, lo diseñamos, creamos metamodelos. Las visiones compartidas entre los equipos, primero se imaginan, ¿sí? Siempre el primer verbo es imagine, ¿sí? Lo imagino, lo dibujo, ¿sí? Tengo la mirada de lo que son las metodologías ágiles puestas en todos estos proyectos. Lo imagino, lo dibujo, lo diseño, lo conceptualizo, lo transformo en un metamodelo, empiezo a pensar cómo se va a comportar hacia afuera y hacia adentro, y después, cuando tengo el objetivo claro y sé la importancia que tiene, y sé que sumo las miradas de muchos, y que me lo imaginé, y que lo dibujé, y que lo pensamos entre todos, recién ahí busco una solución que me permita implementar esa mirada. ¿Sí? No hay, y sí, tengo una solución y la quiero empezar a usar. Camino equivocado. Entonces, después, paso 4, sí, elijamos la solución específica. ¿Cuántas hay? Y hay bocha. Del Mar nos estuvo contando respecto de una específica, la que creemos que es la mejor del mercado, la número 1 absoluta desde hace más de 4 años, etc. Y hay otro montón, como la que les vamos a contar en nuestro próximo evento de lanzamiento, que tienen otro tipo de estrategias, son plataformas completas de uso súper rápido. Bueno, hay montones de herramientas, ¿sí? De soluciones, de aplicaciones para todos los estilos y para todas las necesidades. Pero si no sé cuál es el objetivo, no sé quién está a bordo y no nos tomamos el tiempo de pensar, imaginar, diseñar lo que queremos hacer, podríamos desaprovechar muchas de las capacidades de las mejores aplicaciones y soluciones. Una vez que tengamos eso, bueno, ya está, ya empezamos a caminar. Y ahí lo que queda es evolucionar orgánicamente, con una serie de proyectos de masterización de datos que van a ir avanzando seguramente por dominios, ¿sí? Con la forma que esto elija para rodar en cada organización. Entonces, habrá proyectos interesantes, habrá un montón de gente que dice, sí, yo quiero, todos van a querer después del primero, porque esto es algo que demuestra muy rápidamente los beneficios de la adopción. Lo que queda es lo que siempre les decimos, medir y evaluar, no nos crean nada, no estamos para que nos crean, estamos para demostrar. Entonces, KPIs que digan claramente, esto era así antes del MDM, esto es así después. Estos son los beneficios, este es el ROI, se demuestran muy claramente, los números son muy contundentes. Estamos hablando de datos esenciales o principales, como datos de clientes, datos de productos. O sea, los números están ahí y convencen al negocio de una manera bastante sólida. Entonces, se mide y se asegura que se van logrando los objetivos, ¿sí? Y obviamente se van eligiendo nuevos objetivos de acuerdo a ese trade-off de qué nos conviene, para qué tenemos el recurso, qué es lo que está más fértil en este momento para la masterización. Y, por supuesto, verificar que se obtienen los resultados de los que hablábamos al principio, esa especie de fuente única de la verdad. ¿La tenemos o no la tenemos? ¿Logramos tener ese espacio, ese ecosistema de datos virtuosos, donde los datos de alto valor además tienen buena calidad, están completos, están disponibles para todos los usos? Check. ¿Están limpios, consistentes y conectados a todas las aplicaciones de manera bidireccional? Check. ¿Dejamos de tener todos los altísimos problemas de integración que teníamos? Check. ¿Los podemos usar para todo lo que queremos? ¿Confiamos en la capacidad de nuestros datos y en la madurez de nuestra gestión de datos para llevar todo esto adelante? Check. Bueno, buenísimo. En tal caso, habremos tenido
la mirada correcta sobre los objetivos, habremos encontrado la suma de visiones que lo puso en acción, habremos visualizado, imaginado ese modelo de información con todas sus facetas de la manera correcta, habremos elegido la solución correcta para este momento, para estas necesidades, para esta empresa, habremos encontrado la manera de evolucionar y le habremos demostrado a todo el mundo de la manera más objetiva posible que este era el camino y que los resultados ya no nos dejan dudar, no hay ningún lugar para decir, che, no estuvo buena la estrategia de MDM, no fuimos lo suficientemente inteligentes. Hasta acá creo llegamos al día de hoy, hasta acá les queríamos contar, plantear la problemática de datos esenciales, datos de referencia, criterios de masterización, problemáticas de esos datos en particular, formas de abordaje, soluciones tecnológicas que están disponibles para trabajar con esto, etc. Es un primer pantallazo. Nos gustaría, no sé cuánto tiempo tenemos, ahora Marina nos va a decir, recibir sus dudas, consultas, lo que quieran en este momento, después de lo que han escuchado. Y por supuesto, lo que no podamos responder al momento actual, porque ya nos quedamos sin tiempo, será respondido por otro medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Tenemos unos minutos para recepcionar preguntas. Acá a través del chat pueden enviar sus preguntas. A ver. Y nos gustaría contarles que tenemos un obsequio para aquel que haga la mejor pregunta durante lo que es el webinar de hoy. El equipo de marketing junto a Delmar y Estela vamos a seleccionar al ganador. Hay preguntas. Acá me llega una pregunta. A ver, ¿se puede comenzar con un proyecto acotado, chico, pequeño? Sí, aquí la estrategia se puede empezar con un objetivo de negocio para garantizar los quick wins y también empezar a tener más personas que en muchos momentos no están conectadas a conectarse al objetivo de negocio. O sea, por la solución ser muy sencilla, se puede conectar al negocio a las personas de TI, de gobierno, empezar un proyecto agotado y de poco a poco garantizando que van a tener quick wins y llegar a un alcance mucho mayor. Muy bien. ¿Puedo agregar? Es Sí, difícil claro. pensar en proyectos acotados cuando hablamos de datos tan importantes. La palabra acotado por ahí es la palabra que discuto en este caso. Nada es acotado, porque ya el objetivo es súper importante. Lo que puede llegar a ser es gradual en el tiempo la forma en que vamos llegando a diferentes perfiles, equipos de usuarios y que va permeando la mejora. Al ser datos esenciales, siempre estamos hablando de objetivos muy importantes y de proyectos importantes. Generar la visión compartida de lo importante de lo que estamos haciendo a día de hoy es parte del inicio de un proyecto. Por el otro lado, si me pongo técnica, digo que siempre existe la posibilidad del proyecto muy pequeño para demostrar las bondades de una solución. En ese caso nos podemos concentrar en un proyecto tipo técnico, como decir, nuestro primer objetivo es trabajar fuertemente con todo lo que son datos referenciales, ¿sí? Y entonces lo manejamos como un proyecto muy técnico y después desplegamos a diferentes equipos de negocio para que empiecen a ver las ventajas de trabajar con datos idealizados. Acá tenemos otra pregunta de Amelia. Para PIMS que no tiene una área de BI organizada y también a ver cómo hacemos. El MDM va a jugar un papel fundamental para empezar a organizar los datos principales, o sea, es decir,
que va a jugar un papel fundamental para el BI también. O sea, después que el dato esté lícito, Amelia, se va a conectar también a BI. O sea, no necesita crear el BI antes y solo después hacer el MDM. Crea el MDM antes y luego se va a poner los beneficios cuando lo crea el BI. ¿Sí? Entonces, de ahí va a tener una ventaja muy grande. No importa si no tiene BI. ¿Sí? Completando un poquito lo que decías del mar, vuelvo sobre esto. Hay que, paso 1, identificar dónde estarían las ventajas de trabajar de esta manera y no esencialmente en decir tengo que tener el equipo de especialistas en datos, por ejemplo, gente de BI. Es al revés. En este momento actual, el negocio, la empresa a la que pertenezco, identifica la ventaja de trabajar de esta manera y a qué grupos beneficiaría en primera instancia, a qué áreas del negocio, a qué proyecto. Un proyecto que tal vez sea hacia afuera de la compañía, hacia el mercado, hacia los clientes, ¿sí? Como tiene, de alguna manera teníamos 3 patas, hace rato lo mencionamos. Por un lado, todas las ventajas de lo analítico basado en este tipo de prácticas de datos, todas las ventajas de los procesos del día a día basados en tener mejores datos o mejor organizados o tener soluciones un poco más cercanas a la buena práctica de datos. Perdón, acá estábamos. O también, a veces, de una manera reactiva, de alguna manera reactiva, respondiendo a compliance o a necesidades de producir información hacia afuera. Caso típico, bancarios, seguros, etcétera, áreas de actividades muy reguladas. Entonces, cualquiera es una buena oportunidad para empezar, y el no tener un equipo de IT implica que hay otra área de negocio que es pionera de datos, que tiene la mirada de innovación, de decir necesitamos esto, y impulsa el proyecto y va sumando visiones, y en algún momento aparecerán los técnicos que trabajan sobre los datos. Gracias, Estela. Y ahí cerramos por hoy. Volvemos a Marina. Marina, por favor, adelante para la encuesta y también Gracias, para... Por favor. Sí, bueno, como les comentaba, nos ayuda muchísimo conocer su opinión para continuar enriqueciendo los contenidos para futuros eventos. Acá, para quienes tengan el código, el lector de QR, pueden escanearlo en pantalla usando su celular. A veces la cámara puede leer directamente el código, o tal vez tienen una aplicación de lector de código. Y si no la tienen, no se preocupen, que les vamos a estar enviando por email la grabación de lo que fue la sesión del webinar junto con esta breve encuesta. Y luego informaremos el ganador de la pregunta del día de hoy vía email. Así que agradecemos mucho el regalo, el obsequio que queremos darles en reconocimiento del tiempo que nos han brindado en el evento de hoy. Agradecemos mucho a todos los que participaron, nos acompañaron en el día de hoy, y creo que podemos dar por cerrada la sesión. Recuerden que en la serie de los 3 webinars, el próximo, que será el 17 de diciembre, si me permiten, voy a compartir mi pantalla rápidamente para mostrarles el flyer. Aquí vamos. Comparto mi pantalla en este minuto, mientras ustedes, aquellos que hayan podido escanear la encuesta, van completando la encuesta. Los esperamos a todos el 17 de diciembre, en el mismo horario, 10:30 hora argentina, para
continuar con el tercer webinar de la serie Smart Data Evolution, que en este caso vamos a estar hablando sobre cómo construir la democracia de los datos con una visión compartida. También los facilitadores serán Delmar y Estela. Van a estar recibiendo la invitación a este webinar próximamente. Así que Delmar, sin más, si querés hacer el cierre final, te cedo el espacio. Gracias a todos, gracias Estela, Marina, y seguimos en contacto. Además del webinar, vamos a tener el lanzamiento de una nueva solución, contamos con todos, y fue un placer estar en esa sesión. Un lindo día para todos, gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos, adiós.